es más fácil destruir que construir. Mateo 7, 1 al 6. Y damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que sea su Santo Espíritu hablando otra vez nuestro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es más fácil destruir que construir. Si nosotros nos damos cuenta, es más fácil destruir. Es más fácil dar palabras que puedan destruir a una persona. O sea, ocasionamos una implosión en un ser humano. Y una implosión es, por ejemplo, lo que se hace con los edificios. Ustedes han visto que muchos edificios se tardan años en construirse y una implosión acaba por destruirlos en 30 segundos. Un edificio que se construyó tal vez 4 o 5 años, en 30 segundos se destruye. De la misma manera, muchos países con una guerra igualmente son destruidos en cuestión de días. Y así pasa también con un ser humano. A veces nosotros, en vez de hacer que esa persona pueda tener un alivio en sus problemas, muchas veces les causamos más problemas y los destruimos de lo que están, en vez de construir sobre ellos la base que les permita vivir una vida agradable delante de Dios. Y la palabra de Dios dice así, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Mateo 7, 1 al 2. Yo me pregunto, ¿por qué juzgamos? Estamos viviendo momentos deplorables a nivel mundial, en los hogares, en las familias, en los trabajos, en cualquier situación o ámbito que nos encontremos, estamos viviendo una situación que realmente a veces llega a crear conflictos y contiendas entre familias, entre esposos, entre hijos, entre hermanos. ¿Y por qué juzgamos? En estos tiempos estamos acostumbrándonos a juzgar a muchas personas. En vez de juzgarnos primero nosotros mismos, es más fácil juzgar a los demás. Es más fácil buscar víctimas para que nosotros podamos descargar todas esas cosas que nosotros vivimos en otras personas. Entonces, ¿por qué juzgamos? Lamentablemente siempre estamos juzgando a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestras familias. Y nos llenamos de negatividad al juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque estamos viendo los errores nuestros en otros. Y no es, y es tan fácil juzgar. Es tan fácil apuntar con el dedo. Es muy fácil destruir a una persona. Es más fácil destruir que ayudarle a construir nuevamente esa vida que quizás ya estaba por los suelos, ayudarle a levantar nuevamente los cimientos de ese hogar, de esa vida, de esa familia. Alguien dijo una vez que el ejército cristiano era el que mataba a sus heridos en vez de sanarlos. Y a veces uno se pone a pensar, y me incluyo, a veces abrimos nuestros labios para juzgar a las personas, para criticar a las personas. Y no abrimos nuestro labio para darle el mensaje vivo de un Dios vivo que puede cambiar sus vidas, que puede llenar esa vida de alegría, de gozo y ayudarles a reconstruir y no ayudarles a destruir. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a aquel que está en las manos de Dios, que está bajo el control de Dios? Y Dios sabe lo que pasa en esa persona porque Dios conoce el corazón y las intenciones de esa persona. Nosotros no tenemos la capacidad para poder ver interiormente en esa persona. Dios sí. Nosotros podemos discernir, pero no lo hacemos porque no pedimos la guía del Espíritu de Dios. Por esa razón juzgamos aún por las cosas que han pasado, porque no hemos perdonado y seguimos juzgando porque no hemos perdonado. Perdonemos a nuestro Padre, aquel que tal vez nos hizo daño. Perdonemos a nuestra madre que tal vez nos abandonó o nos dijo algo negativo. Perdonemos a nuestro hermano. Perdonemos a nuestra familia. Vivamos la vida que Dios quiere que vivamos, agradándole a Él sin nada negativo en nuestro corazón. Así que no juzguemos a nadie. Por favor, no juzguemos. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchas veces, cuando juzgamos, en vez de levantar al hermano, lo derrotamos totalmente. Así que no juzguemos, hermanos amados. Nos vamos al punto 2. Mirando a otros, nos miramos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu mano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchos nos dedicamos a hablar, a difamar de los demás. Muchos creemos que haciendo eso nosotros nos hacemos más santos. Y no es así. Porque cuando miramos los errores en otras personas, nos estamos mirando a nosotros mismos. Nos estamos criticando a nosotros mismos. Muchas veces nos predicamos a nosotros mismos y no somos capaces de reconocer que estamos haciendo mal. No somos capaces de tratar de que aquellas personas a las cuales ofendimos o difamamos, no somos capaces de ir y pedirle perdón, decir, perdóname, sé que estuve mal, perdóname, sé que me aceleré en mis apreciaciones, en mi juzgamiento. Y no hay que ser así. No juzguemos a nadie. Debemos amar a todos por igual. No debemos mirar la paja del ojo ajeno. No miremos los pecados de otros pensando que haciendo eso, como lo decía anteriormente, nos volvemos santos. No es así. Al contrario, nosotros estamos convirtiéndonos en piedra de tropiezo para esas personas. Injusto, porque Dios, que nos perdonó tanto, que fue a la cruz por nosotros, que cuando estaba ahí crucificado dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No puede ser que nosotros, sintiendo el perdón de Dios, ese perdón tan grande por cada uno de nosotros seamos capaces de juzgar a otro y no perdonar. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Murió para hacer un espectáculo? No, murió para que seamos salvos, para que podamos vivir la vida abundante en Cristo Jesús, para que podamos vivir la vida eterna. Él abrió el velo del templo para que nosotros podamos tener ese acceso directo
al Señor sin tener que hacer ningún sacrificio, sin tener que matar un cordero, porque ya Jesús fue como el cordero preparado por Dios, su Hijo, para que todos, para morir por todos nosotros, por nuestro pecado, porque ese lugar que Él ocupó en la cruz nos correspondía a cada uno de nosotros. Pero Dios en su grande amor mandó a Jesús. ¿Has entendido el sacrificio de Jesús? ¿Hemos entendido? Si no lo hemos entendido, seguiremos andando como barco a la deriva sin comprender de verdad el gran amor de Dios plasmado en la persona del Señor Jesús. 1 Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No somos nosotros, es Dios el que va a juzgar, ni siquiera Jesús. Jesús decía, yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. Ni siquiera Jesús, que podía hacerlo, no lo hizo, porque no vino a juzgar, sino a salvar el mundo. Entonces nosotros, que estamos crecidos espiritualmente, nosotros que tenemos el conocimiento de Dios un poco más grande, no nos aprovechemos de aquellos que aún están en pañales. Más bien, sea ejemplo y seamos testimonio para ellos. Así como nos dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Más claro que el agua no podía ser. Nos vamos al punto 3. No desperdiciemos nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto nos habla para que ya no sigamos insistiendo con aquellas personas que nada quieren saber del Señor. Que ya no les sigamos hablando. Que al contrario, oremos por ello. Nosotros no podemos cambiar la conducta de nadie. Sobre todo de quien no ve ningún problema en las cosas que hace. Así que no nos desgastemos. Cuando hay mucho por hacer, cuando hay muchos que están siendo receptivos a la palabra de Dios, cuando hay muchos que quieren crecer espiritualmente, cuando hay muchos que tienen sed de la palabra de Dios, cuando hay muchos que quieren escuchar el evangelio sencillo que pueda cambiarles sus vidas. Hay muchos que quieren conocer de Jesús. A veces las personas más conocen de nosotros que de Jesús, porque más nos dedicamos a hablar de nuestras vidas, de lo que pasó, de lo que fuimos, de lo que tantas cosas. Ya no eso. Mucha gente quiere escuchar de Jesús, del hoy, no de hace 20, 30, 40 años atrás. A veces me pongo a pensar que esas personas que siguen hablando de su pasado, no han sentido el perdón de Dios. Se sienten pecadores todavía. Y pareciera que les complace recordar lo que fueron, que fui mujeriego, que fui esto, que fui un borracho, no sé, que fui un ladrón, que fui un engañador. Pareciera que eso les hace sentir la autoestima elevada. Y no es así, no es así. Debemos cambiar nuestra manera de vivir para que cambie nuestra manera. Debemos cambiar, perdón, nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. No debemos de menospreciar las cosas de Dios. Porque algunos no creen. Parecían que uno le está hablando fantasías.
Y más aquellos que conocieron cómo era nuestra vida se burlan. Pero Dios se burla de los burladores. Así que pensemos que hay muchos que están secos de la palabra de Dios y necesitan esa agua viva que es la palabra de Dios para poder entender la grandeza de Dios para sus vidas, así como lo fue para nosotros. Entonces, cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra forma de hablar. Ya no hablemos de nosotros, no le quitemos el lugar a Dios. Hablemos de Dios, porque Dios es el que cambió nuestras vidas y cambiará también la tuya y la de los demás a los cuales nosotros les hablemos. A veces nosotros nos encargamos de implosionarnos unos a otros. Destruimos el interior de muchos seres humanos. Entre ellos están nuestros hijos, nuestra familia, nuestro cónyuge, hasta que los hacemos explotar. Y no es así. Nosotros tenemos que ser mensajeros de esa paz verdadera, de esa paz de Jesús, de esa paz de Dios. Porque la paz de Jesús nos ayudará a enfrentar cada situación sin ningún problema. No tendremos miedo de nada. Viviremos siempre aferrados a la mano de Dios y llevaremos muchos a los pies de Jesús, arrepentidos de la vida pasada que llevaba. Y ya nos acordemos más de esa vida, porque el Señor Jesús echó todo al fondo del mar. Y Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Somos nosotros los que a cada momento si somos pecadores. No sé si lo hacemos como autocompasión, no sé, como queriendo impresionar a los demás. No, debemos impresionar con la palabra de Dios. Debemos mostrar que Cristo vive en nosotros y que esa vivencia diaria con Él es la que nos lleva a disfrutar de la vida abundante. Esa vida abundante es el compartir con los demás las bendiciones, el hablar de la grandeza de Dios en nuestras vidas y de todo lo que ha hecho en nuestra familia. Entonces, hermanos, pensemos, no juzguemos así nomás, no critiquemos, hablemos del amor de Dios. Si ustedes se dan cuenta, pónganse a analizar el título de esta predica. Es más fácil destruir que construir. Y así es. Es más fácil cuando una persona va a pedirnos una ayuda, a pedirnos un consejo o algo, en vez de ayudarlo, más bien lo hundimos más. Eso, porque eres un pecador, porque sigues pecando, es que has hecho eso. No es así. Acuérdense que los mismos discípulos, cuando el Señor sanó a ese ciego de nacimiento, le preguntaron, Señor, ¿y este por qué es ciego? ¿Porque sus padres pecaron? Todo lo relacionamos con el pecado. Y no es así. Y Jesús les contestó, no es porque sus padres pecaron, sino para que Dios sea glorificado en él. Así que, hermanos, ya no juzguemos a nadie. Perdonemos, y así el Señor nos perdonará. No nos olvidemos que sembrando amor, sembramos a Cristo. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias por todos mis hermanos reunidos. Y gracias porque tú vives y reinas para siempre. Señor, a ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre Amén. de Jesús. Amén. Todo suyo, pastor.